Primero que nada, grabar. Eh, Estaba mirando un poco nosotros en relación con el cronograma que tenemos. ¿Estaríamos en condiciones de planificar el segundo parcial, la segunda evaluación, teniendo en cuenta que hoy vamos a empezar a trabajar con los estudios culturales? La semana que viene, el 16, vamos a hacer un cierre de estudios culturales y empezar a trabajar la escuela latinoamericana o la teoría de la dependencia. El 23 haríamos el cierre de la escuela latinoamericana y un repaso por todas las escuelas que vimos, sobre todo las escuelas críticas, y la idea es el 30 hacer el segundo parcial. ¿Sí? Así que agéndenlo, la modalidad va a ser la misma, lo vamos a hacer en la sede. Así que bueno, nada, con tiempo, vayan, ya saben, ¿no? Texto a texto que vamos trabajando, las presentaciones, las clases, etcétera, etcétera, pero ya como para que vayan agendando. Después ajustamos el horario, pero calculo que va a ser el mismo. El 30 haríamos el segundo examen parcial. Con lo cual es una fecha bastante definitoria porque quienes después de ese parcial, en la semana siguiente que hacemos un poco la devolución, la entrega de notas, ya tienen más o menos cerrados los prácticos y los dos parciales aprobados con nota de 7 o más, bueno, estarían en condiciones prácticamente de cerrar la materia, digamos, ¿no? Después nos van a quedar las semanas para los recuperatorios y nada, un trabajo de ajuste con quienes tenga que rendir el final y demás. Pero un poco ese es el cronograma. Después lo vamos a publicar, pero ya lo dejamos como medio oficializado y queda acá en la clase. Compártanlo después, sería el 30 de octubre, la fecha del segundo parcial, donde entrarían sobre todo las escuelas críticas. La escuela de Frankfurt, los estudios culturales que vamos a trabajar hoy y la teoría de la dependencia, que es la escuela latinoamericana. ¿Estamos? ¿Sí, chicos, chicas? Sí, Mario. Bueno, vamos a darle un poquito de curso a la escuela que sigue. Parece que trabajamos bastante en profundidad la escuela de Frankfurt. No sé si hay quizás alguna duda, alguna consulta, algo muy puntual que no sea, digamos, tan profundo porque lo trabajamos, pero me parece que el enfoque que le da la escuela de Frankfurt, y con esto empiezo como a ligarlo un poco a la clase de hoy, ¿no? El enfoque que viene a darle la escuela crítica o la escuela de Frankfurt, como la conocemos, es una mirada marxista al campo de la comunicación y la cultura. Parece que esa es una buena etiqueta, un buen título para conceptualizar la mirada de Frankfurt, ¿no? Es una perspectiva marxista a la teoría de la comunicación en franca oposición a las perspectivas funcionalistas provenientes de Estados Unidos, ¿no? Es decir, prácticamente el corpus teórico de la Escuela de Frankfurt se alza contra esa categoría que ellos denominan la industria cultural, que es convertir los consumos, el arte, la cultura y demás en una dimensión cosificada de la sociedad, ¿no? Entonces, para eso nos paramos en las perspectivas que ellos tenían respecto de la cultura y que por otro lado era el paradigma vigente en esa época, ¿no? Estamos hablando de 1940, 1950, que era un paradigma de plena vigencia de las ideas racionales, ¿no? Del el discurso único de la modernidad, del método científico, ¿no? Es decir, ante esa racionalidad, ante esa concepción tan ilustrada de la cultura, ellos van a entender con espanto, con horror, cómo la industria norteamericana tiende a serializar, estandarizar, vulgarizar todo aquello que proviene de la cultura y por ende los procesos simbólicos entre los que se encuentra la comunicación. ¿Estamos hasta ahí? Van a designar, van a inventar, van a inmortalizar la categoría de industria cultural para dar cuenta de un proceso, ¿no? Es el proceso mediante el cual, así como se producen vehículos en la Ford, se producen bienes y servicios, también la cultura norteamericana se produce de manera serializada. Es decir, sigue unos patrones que para la escuela de Frankfurt nada tienen que ver con el rol al que estaba destinado el arte, que era la de trascender, la de conectar con la autonomía del sujeto, la de poder interpelar esa realidad que se presenta como cosificada, ¿no? Esa era un poco la función o la misión que debía tener el arte en toda sociedad.
y ven con horror y con espanto cómo la sociedad norteamericana achata, vulgariza, estandariza y construye simbólicamente una única forma de entender la realidad. ¿Se acuerdan que sobre el final de la semana pasada decíamos que los pensadores de Frankfurt van a abandonar en su carácter de marxista la expectativa de que la sociedad y la clase obrera haga la revolución o produzca un cambio, porque observan cómo la clase obrera, que era la encargada históricamente por el marxismo de llevar adelante la revolución, se acomoda en las expectativas burguesas y entra en el sueño americano, ¿no? Decir, de cobrar un buen sueldo, se amolda, ¿no? Y cómo se sujeta a ese sistema a través de los medios simbólicos o los medios de comunicación, que le anestesian esa mirada de la realidad, ¿no? Y lo fijan al sistema, con un tipo de consumo absolutamente superfluo, vulgar. ¿Se entiende, chicos, chicas? Esto lo charlamos 2 clases para atrás. ¿Queda claro? Con la lectura de la escuela crítica de Matelar es más bien contextual, más bien histórico, pero los elementos conceptuales, sobre todo, lo encontramos en Enric Saperas La Piedra, que es este autor que nos ofrece una mirada más teórica, más puntual de los aportes de la escuela de Frankfurt. Adorno y Horkheimer son los dos referentes más importantes de la primera generación de Frankfurt, autores de la dialéctica del iluminismo, y con ellos tenemos atrás, digo atrás gráficamente, ¿no? Pero sí Adorno y Horkheimer son los referentes más importantes por esa obra que escriben, donde aparece el concepto de industria cultural. Pero también hay intelectuales de la talla de Erich Fromm, de Herbert Marcuse, que va a hablar del hombre unidimensional y de esta construcción única de percibir la realidad. Walter Benjamin. Bueno, hemos hablado un poco de esos intelectuales, ¿no? Una segunda generación más en los años 70 la va a encabezar Jürgen Habermas, que no vamos a trabajar acá, con el giro lingüístico, y una tercera generación, un poco más acá en el tiempo, con autores como Michel Desserteau, Jacques Derrida, que son autores que van a ofrecer una mirada renovada, marxista, al campo de la comunicación y la cultura. Pero esas no las vamos a trabajar acá. Bueno, damos vuelta a la página y vamos a trabajar un poco con los estudios culturales. Em, Anoten, porque vamos a dejar escritas algunas categorías importantes. Estudios, se llama la Escuela de los Estudios Culturales, o también llamada la Escuela de Birmingham. Me faltó una N, Birmingham, ¿no? Fundamental que nos ubiquemos geográficamente, ¿no? Frankfurt, Alemania, Birmingham, Inglaterra, ¿no? Y después la escuela latinoamericana va a enfocar a los intelectuales de Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ojo a confundir con eso. Porque además tiene características puntuales. Alemania, la historia del pensamiento filosófico, cultural y demás alemán, tiene una gran tradición occidental, full, ilustrada, ¿no? Por eso no es casual que sus autores de referencia, sobre todo Adorno y Horkheimer, tuvieran una concepción bastante alta de la idea de cultura, ¿no? Yo les decía la semana pasada que para ellos, para Adorno y Horkheimer, la cultura era la alta cultura. La música clásica, el violín, el teatro, ¿no? Los museos. Esa era que de todos modos deja un rastro y para nosotros hoy todavía, cuando hablamos de cultura, se nos viene a la cabeza parte de eso. ¿Cuál es la ruptura que van a hacer los pensadores de la escuela de Birmingham? Bueno, la principal ruptura o la principal idea, vamos a anotarla acá, o una de las ideas principales de la escuela de Birmingham es la de resignificar, digo usar una palabra más dura, pero vamos a poner esa, es la de resignificar la categoría de cultura. Para empezar, van a dejar de hablar de cultura
el singular para pasar a hablar de culturas en plural. Esto ya es un posicionamiento, ¿no? Para los pensadores de Birmingham, y ustedes me preguntarán, profe, ¿quiénes son? Bueno, el padre de la escuela de los estudios culturales se llama Raymond Williams, al que se suma Richard Hogarth, sobre todo. Hay depende de los libros, el otro también que es muy, muy importante porque va a trabajar la cuestión de la identidad es Stuart Hall. Son algunos de los autores más importantes de la escuela. Ellos van a construir, no construir, no, ellos van a, eh, tampoco es la palabra imponer, van a eh, hablar, vamos a poner así, de culturas populares. Fíjense qué importante el aporte de los pensadores de Birmingham para poder hablar de culturas populares. Es decir, cuando yo digo dejan de hablar, no es que dejan de hablar, silencian la palabra, sino quiere decir que la pelean, discuten con la escuela de Frankfurt. Dicen, digo, el contexto histórico en el que ellos escriben, que son los convulsionados años 60, de mucha ruptura que ahora vamos a enumerar, los va a posicionar en otro lugar, del cual es deudor Washington Uranga. Ellos van a decir, ojo, la cultura no es solamente la alta cultura. La cultura es lo que hacemos cotidianamente. Es decir, van a proponer una nueva definición de cultura. La van a pensar como una forma de organizar la vida cotidiana de los hombres. Es decir, ubican a la cultura en el campo de las prácticas sociales. Y esto lo tenemos visto de Uranga, ¿no? Entonces, desde este lugar, la cultura es el mate, una forma de vestir, un tipo de música, un ritual, el graffiti, la cultura del piercing, el fútbol. Bueno, me faltan los acentos. Bueno, estoy escribiendo medio rápido. ¿Se entiende? Por eso decimos, ¿no? Tal práctica es una práctica cultural. Cuando decimos eso, cuando decimos, bueno, ¿por qué haces tal o cual cosa? ¿Por qué los pueblos originarios tienen determinada forma de cantar? Bueno, porque es una práctica cultural. Esa categoría de es una práctica cultural viene desde los estudios culturales. Entonces, los estudios culturales surgen en Inglaterra en los años 60, es decir, 1960, ¿no? Por algún desprevenido. Entonces, los autores, sobre todo Hogarth y Williams, eran hijos de obreros que accedieron por primera vez
a la universidad. Entonces, no es un dato menor que los autores sean los primeros en acceder a la universidad y en provenir de un sector social empobrecido, porque sus inquietudes intelectuales van a terminar en la producción de ese cuerpo teórico. Cuando ellos acceden a la universidad, se empiezan a preguntar cuáles son las prácticas de los obreros, sus papás eran obreros, campesinos, en las afueras de Londres. ¿Qué hacen cuando salen de la fábrica? Entonces investigan cómo se relacionan con los medios, qué leen, qué prácticas culturales tienen. Y es desde ahí, desde donde ellos toman distancia con la escuela de Frankfurt para entender los procesos culturales y simbólicos. ¿Se entiende? Ellos dicen, está bien que la literatura es, o escuchar música clásica es cultura, pero también hay que dinamitar ese concepto de cultura y ampliarlo. También es cultura un ritual, una práctica, el puchero, la sopa, un tipo de música, una forma de vestir. Van a ser los primeros en proponer un empoderamiento, una lectura, vamos a anotarlo, son los primeros en proponer un empoderamiento de las clases obreras. ¿Por qué? Porque para la escuela de Frankfurt, el nivel de abstracción que tenían, ellos hablan de cultura, hablan de capitalismo, ¿no? Como una mirada muy global. En cambio, los estudios culturales bajan al territorio, siempre los teóricos británicos se caracterizan por eso, ¿no? Por trabajar mucho en el territorio. Y hacen sus trabajos de campo observando a los obreros trabajar. Leer, mirar televisión, ¿no? Entonces, desde ese lugar se diferencian de la escuela de Frankfurt. Pero tienen algo en común ambas escuelas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto en común que tienen las escuelas? Podría ser que ambas marcan un poco la diferencia o la diferencia de clases o la lucha de clases. Sí, básicamente que las dos escuelas son marxistas, ¿no? Es decir, tanto la escuela de Frankfurt como la escuela de los estudios culturales, las dos van a ejercer una crítica muy fuerte a la concepción, digamos, marxista de la comunicación y la cultura. Es decir, son marxistas de por sí, pero tienen una perspectiva distinta. ¿Cuál es la diferencia esencial? Que los estudios culturales van a hablar de las culturas más que de una única cultura. Y van a situar la definición de cultura en lo que hacen los hombres y las mujeres todos los días en la vida cotidiana. Ahí está la cultura, en las prácticas sociales. A diferencia de Frankfurt, que para Frankfurt la cultura era la alta cultura. Era la música clásica, el museo, los cuadros, la pintura, la escultura, ¿no? Para Frankfurt, una, una práctica como el graffiti no era una práctica cultural. Por eso es interesante la ruptura que hacen con 20 o 30 años de diferencia, ¿no? Es decir, Frankfurt produce su corpus teórico más o menos en los años 40 y los estudios culturales son más propios de los años 60. Y ahí me quedo para pensar el contexto, ¿no? ¿En qué contexto surge la escuela? Bueno, es un escenario de crisis del paradigma único de la modernidad, del pensamiento científico. ¿Por qué, profe?
Yo me hago esa pregunta retórica siempre porque no me la hacen ustedes. ¿Por qué es un escenario de crisis del paradigma de la modernidad? Porque el inicio de la modernidad, al que lo podemos ubicar, no sé, en el siglo XVII, ¿no? Parte del siglo XVIII, donde se consolidan las revoluciones industrial, las ilusiones de la Revolución Francesa. Bueno, esa idea de el método científico, la racionalidad como única forma válida de conocer la verdad o de llegar al conocimiento, que fueron como los principios de la modernidad, iban a deparar, según los grandes intelectuales de la época, el progreso ilimitado, las democracias, el bienestar, y en realidad, bastante bien entrado el siglo XX, 1930, 1940, 1950, la humanidad se da cuenta de que nada de eso ocurrió, sino que por el contrario, podemos contar el daño casi irreversible al medio ambiente, las dos guerras mundiales, ¿no? Es decir, son el holocausto, ¿no? O sea, son grandes aberraciones cometidas del hombre sobre el hombre que empiezan a hacer entrar en crisis ese paradigma único de la modernidad. Algunos le han llamado posmodernidad, otros le han llamado la caída del principio de verdad única de la modernidad. Lo cierto y concreto es que la modernidad va a mostrar los aspectos no deseados de ese proceso que aparecía o se presentaba como configurador, y es donde van a entrar acá estas grietas o estas rupturas en el campo del pensamiento. Por eso fíjense que se rompe el concepto único de cultura para empezar a hablar de culturas y poner en un lugar relativo una práctica cultural sobre otra. ¿Desde qué parámetros nosotros somos capaces de decir que una práctica cultural es más legítima que otra, más importante que otra? ¿No? No lo tenemos, ese patrón, esa unidad de medida. Bueno, todas estas lecturas son propias de los estudios de Birmingham o de los estudios culturales. Con la escuela acá tengo una parte, ¿no? Que siempre nos abocamos. La página 70, por si lo quieren seguir, es el capítulo dedicado a los Cultural Studies, que son los estudios culturales. El subtítulo que le ponen Matelar es La cultura del pobre. Dice, la corriente que va a desplegarse en los años 60 y 70 bajo el nombre de estudios culturales tiene una fuente lejana, bueno, bla, 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 pero el libro de referencia es el libro de Raymond Williams que se llama Cultura. Richard Hogarth tiene otro libro que se llama Los usos de la literatura. Richard Hogarth es uno de los primeros directores de la escuela. Y Raymond Williams tiene un libro también importante que es del año 65 que se llama La Larga Revolución, que habla un poco de todos estos cambios, ¿no? Eh, quiero ir a los aportes esenciales del libro, ¿no? Eh, fíjense, dice, todas las influencias que recibió la escuela de diferentes campos del conocimiento, autores y demás, serán objetos de una apropiación crítica. La originalidad de la escuela y de la problemática de los cultural studies de aquella época consiste en lograr constituir grupos de trabajo centrados en diferentes campos de investigación: etnografía, estudio de los medios, teorías del lenguaje y subjetividad, literatura y sociedad, por ejemplo, y vincular esos trabajos con las cuestiones suscitadas por movimientos sociales, especialmente el feminismo, ¿no? Gran parte del pensamiento de la ruptura del feminismo se va a dar a partir de los estudios culturales.
Raymond Williams recupera la idea de cultura a partir de historizar este concepto y ubica su nacimiento en la Revolución Industrial, para dar cuenta de un montón de hechos que buscaban cristalizar una nueva forma de organización social. Los autores, como Hogarth, como William, eran marxistas y van a analizar también, y esto es muy importante porque lo van a hacer sobre todo siguiendo a un filósofo italiano que se llamó Antonio Gramsci, van a analizar las formas de recepción de los mensajes de los medios de parte de esos mensajes masivos. Es decir, ahí donde los pensadores de Frankfurt analizan el emisor, ¿no? Cómo se buscaba manipular a las masas con mensajes masivos, etcétera, etcétera, los pensadores de la escuela de Birmingham se van a ubicar abajo y van a analizar cómo recepcionan los medios los grupos sociales, sobre todo los grupos empobrecidos, los grupos de obreros. ¿Cómo es efectivamente que se produce esa recepción? Los autores plantean que esa recepción se produce a través de un proceso muy activo de decodificación que está atravesado por patrones culturales, históricos, sociales, que moldean o le dan forma a esa recepción. Como ustedes saben, em, la superestructura, sí, esto es más marxista. Como ustedes saben, el marxismo, como filosofía, juega, en el sentido más serio de la palabra, con dos categorías que son superestructura e infraestructura, ¿no? Vuelvo al chat. Para Marx, estas dos categorías son muy importantes, la estructura y la infraestructura, o la infraestructura y la superestructura. La estructura o infraestructura es lo que está abajo y son las relaciones de producción. Para Marx, ¿no? Esta explotación que se da entre un burgués, que es el dueño, el propietario de los medios de producción, y los obreros que solo tienen para ofrecer en el mercado laboral su fuerza de trabajo, ¿no? Esa es la infraestructura o la estructura, es decir, la base. Y como yo les decía, para que ese sujeto no se dé cuenta del lugar de oprimido que tiene en la historia de la humanidad y no patee el tablero y no prenda fuego todo, operan unos aparatos, unos dispositivos ideológicos, simbólicos, que son los que sujetan a esas personas al sistema, ¿no? Para Marx, la infraestructura, que es lo de abajo, define la superestructura. Es decir, a una situación opresiva, diferente, difícil en la parte del sistema de producción, es necesario tales y cuales métodos simbólicos para fijar esos sujetos al sistema. Bueno, esa es la preponderancia que tiene para el marxismo la infraestructura por sobre la superestructura. Cuando llegan los pensadores de Birmingham, van a dar vuelta a eso y van a decir, no siempre es así. A veces la superestructura o los canales o los resortes ideológicos o simbólicos pueden producir algunos cambios en el terreno de la estructura o de la infraestructura.
Dice Matelar, en la construcción del sentido de los mensajes, cuando a nosotros nos llega unos mensajes, ¿qué hacemos con eso? En esa construcción del sentido, al receptor le cabe un rol muy activo y se destaca la importancia del contexto en el que se da esa recepción. La superestructura no está determinada exclusivamente por la infraestructura, sino que al contrario, es activa y puede generar una fuerza de modificación de la infraestructura. A ver si podemos compartir. ¿Se ve? Díganme si Sí, se ve, profe. chicos, chicas. Sí, sí, se Sí, ve. sí. Bueno, los tres más importantes, de izquierda a derecha, Raymond Williams, Richard Hogarth y Edward Thompson. De los tres nosotros dejamos no, en el campus dejamos un texto de cada uno de ellos. Es reinteresante poder leerlos de primera mano, ¿no? También dejamos algunos textos como el de Neme, el de Matelar y otros más que son más ablandados, ¿no? Pero a veces está bueno leer de primera mano a los principales referentes de la escuela. Bueno, en el contexto, fíjense lo que anotamos ahí. La Revolución Cubana, que es del 1 de enero de 1959, provoca una ilusión de que era posible cambiar el mundo, ¿no? Es un clima que se expande por todo el mundo, donde una revolución socialista le ganaba al capitalismo. En ese mismo orden está el Mayo francés, que es un poco más tarde, en 1968, y que es una forma de empoderamiento de la clase universitaria o de la educación sobre todo, en reclamo de apertura, de mayor democracia, de mejores condiciones para estudiar. Y los derechos civiles, hay una obra emblemática que nosotros la vamos a ver de manera obligatoria, que es Rosa Parks. Rosa Parks fue una de las primeras mujeres en Estados Unidos de color en generar un cambio en términos de derechos humanos y derechos civiles. Esa es Rosa Parks. Rosa Parks era una empleada doméstica en Alabama, en Estados Unidos, y para los años 50 el transporte público de Estados Unidos, sobre todo los colectivos, estaban segmentados. El 90% del colectivo estaba indicado para blancos y el 10% del fondo, que eran 4 asientos, estaba destinado a los negros. Con el agravante de que el 90% de los usuarios de colectivos eran negros que tenían los trabajos más precarizados. Jardineros, cocineros, empleadas domésticos, niñeras. ¿Se ve? De Sí, manera profe. que, ¿sí? ¿Me hablaban? No, pensé que habías preguntado si se iba entendiendo como que sí, se Ah, entiende. es decir, Rosa Parks incluso es anterior y amiga y va a participar del proceso de el más mediático de los defensores de los derechos civiles, que fue Martin Luther King, ¿se acuerdan? El de yo tuve un sueño, yo tengo un sueño. Bueno, Martin Luther King llega a ser quien es a partir de la figura de Rosa Parks. Rosa Parks se sube a un colectivo que estaba semi vacío y se sienta en un asiento de blanco. Y el chofer le dice, negrata, tenés que irte a sentar donde están los asientos para negros. Mira para atrás y había 70 personas de 1 metro por 1 metro, que era el lugar que se le reservaba a los colectivos, a los negros. Y ella dice, no me voy a bajar. Fíjense que en la foto de Rosa Parks atrás está Martin Luther King.
no me voy a bajar, dice, no me voy a bajar, y finalmente la meten presa. Y ahí se desarrolla un hecho histórico que no se los voy a contar porque lo van a ver en un documental que les voy a dejar, donde ven la historia que va a ser una bisagra en el inicio de los derechos civiles norteamericanos, que como se darán cuenta, siguen aún con un lío muy grande, aún en el 2025, en el respeto por los derechos civiles y sobre todo con los afrodescendientes y negros, ¿no? Vamos. Son repetidos los casos de abuso en diferentes lugares de Estados Unidos que terminan muy mal. Bueno, fíjense, esto es un zoológico humano en Bélgica. Fíjense la fecha, ¿eh? Uno diría, profe, esto es de 1900, 1800. No, no, no. Es de 1958. Bélgica fue uno de los principales países imperialistas que colonizaron África, hasta bastante entrado el siglo XX. Traían, sobre todo de comunidades, diferentes comunidades originarias, pueblos y demás, de las colonias africanas, armaban museos en Bélgica y les daban bananas, ¿no? O sea, lo que le quiero decir es contextualizar el sometimiento del hombre